Apocalipsis 3:14. ¿Estáis allí? Sí. Leo la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita es su palabra. Amén. Gloria a Dios. Según el orden que llevamos, y hemos estado hablando que también el orden en el que Juan escribió las epístolas, cada iglesia en su estado corresponde a un periodo de la iglesia actual desde el año 0, prácticamente desde el año 33, que es cuando Cristo la fundó, hasta los días de hoy, ¿vale? Podemos decir que la iglesia del último tiempo, la que va hasta aquí también cuando sea el arrebatamiento, además de la de la Odisea, de Filadelfia, que hablamos la semana pasada, es la Odisea. Y nosotros vamos a estudiar la condición que tenía este pastor con su iglesia, ¿vale? Para que nosotros entendamos que es un símil y una fotocopia y una radiografía de la iglesia actual, ¿vale? La palabra la Odisea se compone de dos términos, que uno es laos, que significa pueblo, y otro dique, que significa costumbre y manera. Entonces, podríamos decir que la iglesia de la Odisea es el pueblo que se conduce conforme a su cultura y a su forma y a su manera. No es el pueblo, como hablábamos la semana pasada, o la iglesia, en contraste con Filadelfia, que es la iglesia que significaba el amor fraternal y la que está llena del Espíritu Santo. La iglesia de la Odisea estaba en contraposición de la de Sardis, ¿os acordáis? Que significaba la reforma protestante cuando surgió, pero resurgió con la asfixia de Pentecostés, porque no le dieron parte al Espíritu Santo en ese orden, ¿vale? Y entonces la de Filadelfia es la que le da parte al Espíritu en ese orden. Y es la iglesia que entra por la puerta, que Dios hable delante de él, dice, abriré delante de una puerta la cual nadie puede cerrar. ¿Vale? Estuvimos hablando mucho de lo que podía significar esa puerta. Pero es la iglesia que tiene todo el consejo de Dios y está llena del fuego del Espíritu. No solamente tiene conocimiento bíblico, que puede ser que se quede una persona o una iglesia con el conocimiento bíblico en una religión o en una institución o un formalismo ceremonial religioso, sino que tiene la sustancia del verbo de la palabra, pero la tiene hecha espíritu. Entonces es una iglesia que está gobernada por el Espíritu. Una iglesia que no se cansa, que no se detiene, que está continuamente en el avance de la obra de Dios, ¿vale? La Odisea es, tristemente, la iglesia que cae en la complacencia. La Odisea es la iglesia de la complacencia propia sin la dirección del Espíritu Santo. Ya la iglesia se cansó. La iglesia llegó un momento que se cansó. Y entonces el Espíritu dice para allá, pero ella ya está cansada. Ella ya decide también descansar, tomarse un reposo, ponerse el pijama, acostarse calentita, y ya entonces ahí es donde empieza a venir el problema, porque empieza a entrar en un estado, como dice la palabra, que no es ni fría ni es caliente. La iglesia de la Odisea es la iglesia de los días de hoy.
Y te lo voy a explicar por qué. Ahí dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente. Imagínate, no eres ni una cosa, dice, pero tampoco eres la otra. Entonces, había un pastor que decía, ni está con Dios, ni está con el diablo. Entonces, ¿con quién está? Está contigo misma. Que eso es lo más terrible que hay a los ojos de Dios. Entonces, es la iglesia del humanismo secular, donde se le da parte al humanismo y se empieza la iglesia a secularizar, dejando a un lado la capacidad que tiene en sí misma por el Espíritu de Cristo, se vuelve a las materias humanas. Todo esto empezó también con la filosofía griega. Los filósofos recibían una especie de iluminación, pero no tenían revelación del Espíritu. Es pura una iluminación carnal y humana, que ellos empezaron a detectar cosas del Creador y le venía una sabiduría, pero que era carnal y humana, por una iluminación de la mente, porque ellos se dedicaron a ser pensadores, ¿vale? Y observadores. ¿No veis la estatua a Séneca ahí postrado? Para que ustedes vean. Y el pueblo griego no era así. El pueblo griego era un pueblo de guerreros y de valientes. El pueblo griego destruyó al imperio medo-persa. No sé si ustedes habían conocido la historia de Leónidas en los 300. Esa gente tenían barba, eran guerreros y eran potentísimos. La antigua Grecia. Y cuando entraron a gobernar el mundo entero, le dijo el diablo, escúchame, que suelte la espada, que te dediques a mirarte al espejo, que tú eres tela de guapo, afeítate. Ya empezaron a afeminar al hombre, porque el hombre siempre había tenido barba, por naturaleza y por cultura, ¿vale? Ahí entró el narcisismo, ahí empezaron los griegos a mirarse al espejo y decir, yo no estoy tan mal. Empezaron los gimnasios. ¿No suena eso a toda la doctrina que está cayendo ahora? La que tenemos ahora es la doctrina greco-romana, porque después vinieron los romanos y ellos ya estaban afeitados también. ¿Sabéis eso? Y todo eso viene de aquel entonces, pero eso era un pueblo guerrero. Y los empezó el enemigo a, no, déjate, dedícate a la contemplación. Y de ahí surgieron Sócrates, Platón, todos estos grandes filósofos. Por todo eso se ha quedado impregnado en la historia secular del mundo, y entonces la iglesia actual ha empezado en ese orden. Por eso es que la iglesia hoy día prefiere, o siempre tiene como prioridad, cuando una persona se enferma, y a los médicos que han estudiado y tienen una ciencia entre comillas, y ya ni siquiera oran por los enfermos, como dice la palabra, delante de los ancianos. Se empieza a secularizar la mente de la iglesia, porque se mete la filosofía griega, y la iglesia empieza a entibiecerse. Y cuando hay gente que tiene problemas de la mente, en vez de meternos a buscar a Dios y orar por ellos y pelear en ese sentido, ya sea trastornos psicológicos de bipolaridad, de, ¿qué te digo a ti? De trastornos de, ¿cómo se le dice ahora? Esquizofrenia, muchas cosas. No. Vamos al médico, te mandan pastillas y ahí soluciona. No, señor. Hay que entrar a pelear porque la iglesia tiene poder para libertar, dado por Dios. Y nuestro médico se llama Jesucristo. Pues en ese orden empieza la iglesia a desviarse y a secularizarse y a apreciar las materias del mundo antes que la sabiduría y la ciencia que Dios nos ha dado por el Espíritu. Entonces confiamos en los médicos, en los políticos, en los psicólogos, confiamos en los maestros, confiamos en todo el mundo y al final no confiamos en Jesucristo. Confiamos en nosotros. Me tengo que buscar una buena colocación. Quiero que mis hijos, sobre todas las cosas, tengan una carrera. Dice, hombre, pero eso tampoco es malo, hermano. Bueno, no es que sea malo, pero eso es lo que quiere el mundo. Yo quiero que mis hijos tengan una carrera, sí, pero si no conocen a Jesucristo, ¿qué hacen con la carrera? ¿O de qué me glorío yo? ¿De que tienen una carrera? La carrera la llevan bien cogida, pero para la perdición. Yo siempre les digo a mis hijas, para mí no hay cosa más grande que tú aquí en la casa respeta a tu padre y a tu madre, porque la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Para que tus hijos, para que tus días te sean alargados. Y dice, no, yo es que no, a mí me importa muy poco que el gobierno te haya dicho a ti que tú tienes que ir a estudiar. No te creas, porque estudias 9 meses y ahora te vas a venir tú aquí a la casa, estás todo el día tirado los 3 meses de vacaciones, porque aquí hay que funcionar. Tú tienes que ser una persona como Dios manda. Pero el gobierno, como lo ha dicho, que mientras que apruebe los estudios, ahora ya, pues no sé yo. Y toda esa filosofía y toda esa creencia se les mete en el corazón por estar continuamente en contacto con el mundo. Y eso no es así. Dios demanda a los hijos que honren y ayuden a los padres incluso de pequeños a llevar las cargas de la casa. Estoy cogiendo un ejemplo. La iglesia se ha secularizado, esa es la odisea.
Hoy no le podemos decir a los hijos, ayúdame. No, hoy hay que decirle, hoy nosotros tenemos que ayudar a ellos. De chicos, de medianos, de grandes, cuando se van y cuando tienen más temporada que la que ya tiene un almanaque y todavía están papá y mamá. Eso es la doctrina que hay ahora. A mí me dijeron unos hermanos en la fe, entre comillas, a los hijos hay que ayudarlos. Y a los padres no, a los hijos. Digo, pues Dios no enseña eso. ¿Sabéis lo que hacía el pueblo de Israel en aquel tiempo cuando le llevaba una ofrenda a Dios? Decía, es corbán. Eso está escrito en los evangelios. Y decía, ¿y eso qué quiere decir? Dice, esa es mi ofrenda a Dios, como diciendo, ya no tengo que ayudar a mis padres. Eso está, esa maldad está metida desde los tiempos de judíos y de la nación de Israel en su tierra. Ahora, no hay persona más disciplinada en el mundo entero con esta doctrina de chico que el judío. El judío es una persona que está ahí. Que a los 13 años ya lo reconsideran adulto y entran a formar parte de la comunidad de adultos. Un judío con 5 años, hijo de rabinos, ya sabe hasta unos cuantos de idiomas. Y lo mandan al colegio 8 horas para que aprenda las asignaturas seculares y después lo mandan al colegio hebreo para que aprenda la Torá y para que aprenda el hebreo. Y tú coges un niño con 5 o 6 años, judío, hijo de rabino, y eso es una máquina. Por eso, entre comillas, son los números 1 en todo. Pero es el ejercicio que tienen desde pequeño. Y está escrito en la Torá. Desde pequeño. Nosotros tenemos una industria en la iglesia metida que se ha secularizado todo. La iglesia séptima, en la línea de cartas de las iglesias, encajando, es la última en la línea del tiempo hasta el arrebatamiento. Contrastando con la persona de Enoc, que también fue arrebatado antes del diluvio universal, y donde la Biblia dice en Judas 1.14 que Enoc fue séptimo desde Adán. ¿Qué sucede? Que esta iglesia, que es la última, que es la que está peor en estado espiritual, de aquí saca Dios un remanente, como lo hizo con Enoc, porque Enoc fue séptimo, fue la séptima generación desde Adán, y quedó prácticamente solo. Pues esta iglesia es la séptima iglesia desde la primera apostólica, representada por Éfeso, la séptima iglesia, donde de aquí Dios tiene que sacar un remanente con el carácter de Enoc. Oye esto, de Enoc, séptimo también desde Adán, donde este Enoc, además de hablarle al pueblo de Dios, dice que le profetizaba al mundo impío, y le decía al mundo impío que vendría el Señor con sus decenas y millares de ángeles a hacer juicio contra todos los impíos que han hablado impíamente, palabras infladas e injustas, contra el Señor Dios de la tierra. Y esa es la iglesia que tiene que despertarse en este tiempo de la odisea de tibieza. Se tiene que despertar una iglesia con un espíritu de profeta, que está capacitada para profetizarle a la iglesia con exhortación, consolación y edificación, pero también al mundo decirle, si no hay un arrepentimiento genuino, el juicio te va a alcanzar. Y estamos en esos días. Estamos en esos días. Y nosotros sabemos que Enoc profetizó juntamente con Noé antes que viniera el diluvio universal. ¿Sabéis lo que fue el diluvio universal? Fue un juicio que Dios trajo sobre el mundo impío porque la maldad cubrió todo su recorrido y llegó. Y también en los días de Lot, ustedes saben lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que Dios tuvo que sacar solamente una familia de creyentes, los tuvo que sacar fuera porque vino el juicio sobre el mundo impío pecador en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa? Que estaban practicando el pecado de inmoralidad hasta unos límites que Dios ya dijo hasta aquí. Y hoy día estamos viviendo eso mismo, lo de Noé y lo de Lot, pero no en Sodoma y Gomorra, sino en todo el planeta. ¿Ustedes entendéis, no? Sí. El entendido, dice la Biblia, los entendidos entenderán en el último tiempo, dice el libro de Daniel. Yo no voy a pretender que esta muchacha que nos está visitando hoy entienda, pero la iglesia que tiene el Espíritu Santo tiene que entender cosas que nosotros ya, para nosotros esto tiene que ser normal, incluso tenemos que estar avanzados en este sentido para con Dios. La maldad está llegando ya a Dios, está llegando a un tope que se va a derramar juicio. Y tenemos que alertar a este mundo. Amén. Que creen o no creen, ya el problema no es nuestro, es de ellos. Sí. ¿Os acordáis cuando Dios hablaba con Ezequiel? Y le dijo, hijo de hombre, tú profetizas. Es que son reverdes, decía, yo te mando a ti a la casa reverde, a pueblo duro de servir de corazón, pero tú profetízale, oigan o dejen de escuchar. Amén. Porque si tú ves el juicio venir, tú no puedes callarte, sino que tú tienes que tocar la trompeta, que significa tiene que alertar y tiene que avisar de lo que viene.
Si ellos no escuchan, allá ellos con sus almas. Pero como tú no toques la trompeta, la sangre de ellos yo te la voy a demandar a ti. Le decía Dios a Ezequiel, porque era un profeta de Dios. Entonces la iglesia hoy día es un profeta en sí misma como cuerpo. ¿Entendéis? Por eso que la iglesia tiene que empezar a despertar en ese orden. Pero estamos en los tiempos también de la Odisea. ¿Y qué pasa? Se ha metido la tibieza. Nos hemos empezado se nos ha metido la morriña. Y hemos empezado a estar a gustito en la carne. Y ya tampoco nos importa tanto las cosas de Dios, o si la gente se pierde, o yo a lo mío. Y se nos ha metido ese egoísmo. ¿Acordáis cuando hablábamos el viernes pasado que la iglesia tiene... le dice Pablo a Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque para poco es provechoso el ejercicio corporal. Timoteo, su madre era judía, pero su padre era griego. Y Timoteo venía de la cultura esta. Y en aquel tiempo ya se movía la movida de las olimpiadas, de los gimnasios, como ahora. Igual que hoy día tienen muchos hermanos y mucha gente en la fe, se preocupa por el culto del cuerpo un poquito para estar sano, esto, lo otro. Pero hay muchos que están metidos ya por ahí, que lo que quieren es, y todo es el cuerpo. Y no es el cuerpo. Adentro del cuerpo está el alma y el espíritu. Y le dice Pablo, ejercítate en la piedad. Y sigue la justicia con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Amén. Y asóciate con los humildes. Porque como se te meta ese egoísmo en el corazón, tú vas así, te vas a dedicar a tu culto, vas a llevar los diezmos si hay que llevarlos, vas a hacer tus 4 cosas evangélicas y tú después vas a vivir tu vida. Y llega un momento que a ti no te importa literalmente de corazón, a ti no se te compunge el corazón cuando estás viendo el sufrimiento de otro o la maldad de otro. Porque ya ahí está la tibieza que ha entrado. Y esa es la iglesia de los días de hoy que se ha secularizado. Entonces, desde que es gobernada, la iglesia que es gobernada por el pueblo o por el sentir del pueblo y no por el espíritu. Es la iglesia que no permite predicar o no quiere predicar lo que el pueblo necesita, sino que lo único que quiere que se le predique es lo que al pueblo le gusta. Que es lo propio, claro está. No me gusta que me prediquen lo que necesito, quiero que me prediquen lo que me gusta. Claro. Pues eso se ha metido como una doctrina y como un mandamiento, como una orden. ¿Qué tengo que hacer para que tú me dejes a mí tranquilo? Traigo los diezmos, toma. Y hay gente que hace eso, pero con tal de que no me perturba a mí mucho, que yo tengo que tomar decisiones. Y ese es el problema. Entonces se nos hace comenzón de oír. ¿Sabes lo que es comenzón de oír? Ya me acostumbro a escuchar mensajes. Y ya el corazón no responde al mensaje. Ya no tomo decisiones. Ya me quedo ahí petrificado y momificado. Y ahora ve quién me saca a mí de esa condición. Por eso dice el Señor, oye esto, ojalá fuera fría. ¿Cómo va a decir el Señor Jesucristo que ojalá sea la iglesia fría? Porque el que está frío, que está en contacto directo con el pecado, para que nos entendamos, tiene la oportunidad y en misericordia de saber que está mal y de reaccionar hacia Dios. Y el que está caliente pues está ahí metido en las cosas del espíritu. Pero el tibio no es consciente de su estado y creyéndose que está bien, está peor que nunca. Y esa bipolaridad espiritual la tiene la iglesia. De ahí viene esa tibieza. Entonces, la iglesia que empieza a darle parte a la apostasía, que es en cierto modo una negación de la fe. Es la iglesia de la censura, que no se le reconoce nada bueno. Mira, a todas las iglesias Jesucristo le dice lo bueno que tiene al principio y después le dice lo malo. No solamente no le dice nada malo ni a Esmirna ni a Filadelfia. A esa no le dice nada malo, pero le dice lo bueno que tiene. Pero es que a Filadelfia no le dice ni lo bueno que tiene, es la única que no tiene nada bueno a los ojos de Dios. Perdón, la Odisea. Es la única que no le reconoce nada de lo que hace bien, porque no está haciendo nada bien. Del tirón entra y se lo dice. Está totalmente fuera de órbita. Bueno, pues de ahí, de esa condición, de la condición de la iglesia de la Odisea, tiene Dios que saca un remanente que va a participar en el arrebatamiento de la iglesia. De esa condición, y ahora lo vamos a ver porque le mando un tratamiento.
para que se lo tome. Es la iglesia de las denominaciones, es la iglesia de las instituciones, es la iglesia que tiene el reconocimiento del mundo. ¿Tú qué denominación eres? ¿Tú de qué iglesia eres? ¿En qué iglesia estás tú? ¿Cómo se llama tu pastor? Te tienen que ubicar, porque todas esas divisiones y todas esas denominaciones no existían antes. Cada uno se ha ido acomodando a su denominación, a su doctrina. Ya entonces tenemos enemigos por causa de la doctrina, ya tenemos divisiones por causa de la doctrina, por causa de la denominación, por causa de la forma de llevar las cosas, y ya entonces nos institucionalizamos. Y entonces acá acaba diciendo, bueno, y tú, y cuando vemos a alguien que no nos cuadra mucho, como el que sea de Cristo, ya tampoco vale mucho, tiene que tener mi doctrina y tiene que entender las cosas igual que yo, porque si no, no vale, pues entonces ya tenemos, esa es la iglesia actual. ¿Sabéis cuántas denominaciones hay? ¿Y cuántas divisiones hay? ¿Y cuántos concilios hay? Y esto que nosotros estamos haciendo por gracia de Dios, por misericordia, una pequeña congregación de orden local, eso ya muchos dicen, ¿esto qué es? No lo entienden así. Y es el formato bíblico, pero no lo entienden así. Las pequeñas congregaciones locales, hombre, tiene que ser una gran congregación y tiene que estar asociada a otra, tiene que venir, y el apóstol, y el otro, y el obispo, y el supervisor, y aquí tenemos que formar, y ya lo local no lo quieren. Lo sencillo, porque es demasiado ordinario. Ya tenemos que meternos en lo extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Llega a la iglesia un momento que se seculariza. Esa es la tibieza del mundo, hermano. Se seculariza y se posiciona en el mundo tanto en estatus, un formato económico y social. Se te mete en el corazón tener un buen trabajo, una buena casa, un buen estatus social, ser reconocido en la zona, y llega un momento que eso no es lo que Dios te enseña. La iglesia siempre fue simplemente por causa del Evangelio y de Cristo, siempre fue aborrecida, y fue aborrecida sin causa, por tener el Espíritu Santo. Los mismos impíos, los mismos demonios, las mismas las mismas potestades como que disciernen que tú eres de Dios, y hay como una especie de rechazo. Os voy a decir cómo empieza todo y cómo acaba esta iglesia. Se le empieza a meter la indiferencia, oye eso. Te empiezas a mostrar indiferente hacia la situación que tienes delante de tus ojos. Entra la apatía, te viene el desánimo, te viene la depresión, te viene el desaliento, y te lleva incluso a la incredulidad y a la apostasía, que es negación de la fe. Así se empieza poco a poco. Es un cáncer que se te va metiendo. Te vas a Proverbios capítulo 6 y 24, cuando te dicen, mira al hormiga perezoso, dice, un poquito reposar, mano sobre mano, otro poquito dormir. Dice, y así vendrá tu necesidad, como caminante. El caminante viene poco a poco y tú te crees que nunca va a llegar al sitio, pues llega. Y cuando tú quieres reaccionar y ahora entrar en esa efervescencia del espíritu, ahora el corazón no responde. ¿Habéis leído en Cantares, en el capítulo 2, cuando la amada, conocéis el libro de Cantares, ¿verdad? Es una simbología entre Cristo y su iglesia, pero fue una especie de romance que tuvo el rey Salomón con una tsunamita, una muchacha de Tsunam. Y ellos empiezan a tortolear, mi amado, mi amada, el esposo. Y dice en el capítulo 2 que la amada coge y se acuesta. Y se ha puesto ya su prenda y para descansar. Ya resulta que empieza a escuchar que alguien llama a la puerta. ¿Y quién era? Era el esposo. Y dice que le decía, amada mía, ábreme. Quería intimar con ella por la noche y ella dice, oh, pero como yo ahora que estoy ya, que ya me ha acostado, ¿sabes? Hasta que ella se dio cuenta, y cuando sale ya el esposo no está en la puerta. Dice que olía la fragancia del esposo, el aroma, se había quedado en la manecilla, su aroma a mirra. Y ahora sale como las locas. Como ese cántico que cantaba Doris Machine, ¿no? Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde. Mira,
si tú pierdes la fragancia, la sustancia, la comunión del Espíritu, y de momento, porque estás despistado y estás distraído, pero de reacciones te das cuenta, tú tienes que ponerte enfermo de amor, tú tienes que dejar de comer, tú tienes que hacer lo que sea para que el Espíritu vuelva otra vez. Para que el Espíritu vuelva otra vez y te acaricie y tú sientes su caricia, su cosa contigo, y tú sientes otra vez que está ahí contigo. Porque estás equivocado, pero Dios mío, me enfermo. Y le dice que le preguntaba, ¿habéis visto al que ama mi alma? ¿Qué pasa? ¿Que no puede haber otro amado como tu amado? Tiene que ser ese, mi amado blanco y rubio, escogido de usted, Dios mío. Me he despistado. Dice que vinieron los guardias y ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque están los custodios, que muchas veces nosotros no lo entendemos, pero esos pajarracos negros, y cuando perdemos la comunión, empiezan a meterte un montón de cosas para que tú no recuperes otra vez la comunión. Pero la iglesia de los días de hoy ha perdido la comunión. Oye esto, ha perdido la comunión. Ha contristado al Espíritu. Lo ha apagado. Está a punto de afrentarlo y todavía no se enferma de amor, ni llora, ni gime, ni sabe cómo llamar otra vez su atención para que venga otra vez el Espíritu y la meta en el fuego. Se le olvidó el clamar. Y con un solo clamor que tú pegues en el Espíritu y digas, Padre, ten misericordia de mí, me he equivocado, perdóname, ven y búscame. Aleluya. El pastor, que solamente hay uno y un buen pastor, amén, el que dio su vida por las ovejas, ese conoce la voz y dice, yo conozco mis ovejas, amén, y ellas me conocen a mí. Sí. Y tan solamente con que tú pegues un bramido para arriba, el Señor mueve cielo y tierra y cuando tú menos te vienes a dar cuenta, mete la mano donde estés metido y te saca a flote. Amén. Y si tú estás clamando y no vienes, espéralo, porque el salmista decía, pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y escuchó mi clamor, dice. A la iglesia se le ha olvidado clamar en el Espíritu. Cogemos una pancarta y nos vamos detrás de una carroza a decir que yo no sé qué. Pero a decir, Dios mío, ten misericordia de mí que me he equivocado, perdóname, pero no me dejes, por lo que más quieras. Que si me falta tú, me muero. Dios mío, perdóname, y párate ahí, y párate un rato, párate un día entero, párate 2 días. No se tarda el Señor en venir a buscarte. Eso conmueve el Espíritu Santo. Al corazón contrito y humillado, Dios, los salmistas, no despreciará al Señor. Imposible. Aunque sean tus pecados como la grana, vienen a ser también blanquecidos como la nieve. Rojo como el carmesí, blanco como la blanca lana. Pero la iglesia de los días de hoy se acuesta. Y entonces dice, ponme en Netflix, que me voy a ver la serie. Y hoy es martes y juega la Champions. Y entonces a una pereza le añade otra. Y cuando te vienes a dar cuenta está como el salmista. Mira, un abismo, ¿sabéis lo que es un abismo? Un abismo son pozos. Y dijo el salmista, un abismo llama a otro. Un abismo, cuando tú caes en un abismo, que están los guardias por ahí, los custodios, esperando que los cristianos caigan en un abismo, cuando tú caes en un abismo, que ellos te están dando cuenta que tú has perdido la comunión con Dios y estás creando vacíos legales para que ellos empiecen a meterte leña, un abismo ya llama a otro. O sea, todavía no está cayendo tú en una trampa y ya te están preparando otra prueba. Como tú no reacciones, eso va en cadena. Por eso que hay hermanos que van en decadencia y ya no saben salir de ese agujero súper negro en el que están metidos. Y el enemigo, en el desaliento y en la apatía, le arranca todo. Y ya ni siquiera creen que Dios los ama y que dio su vida por ellos en la cruz del Calvario. Pierden la noción de la eficacia de la sangre de Cristo. Antes, cuando estaba aquí el hermano orando por la ofrenda, yo estaba aquí con mis ojos cerrados. El otro día lo hablé con un hermano. Cuando Jesús en su vida judía, su vida como israelita judío, iría muchas veces al templo y entraría a dar sus diezmos cuando él ganaría su dinero porque tenía que cumplir como judío, ¿no? Todo lo que es el sistema levítico. Pero cuando ya empezó su ministerio, él seguía ejerciéndolo bajo ley. Pero iba a haber un cambio de esa ley, de ese bajo ley, ¿vale? Iba a haber una transición ¿a qué? Estar bajo la gracia al nuevo pacto, ¿vale? Cuando Jesús resucita, se presenta delante del Padre. Oye esto. Y se presenta con una ofrenda. ¿Sabéis cuál era esa ofrenda? Su sangre. Oye esto. Oye la ofrenda del nuevo pacto.
cuando se presenta con la ofrenda, Él trae su sangre, que significa he entregado mi vida y he derramado toda mi sangre. Aleluya. Y se presenta allí con esa ofrenda. Porque Jesús no entró en el santuario terrenal, como explico muchas veces, en el celestial. Y no entró con sangre de toro ni de macho cabrío, con la suya propia. Cuando se presenta allí, esa sangre coge una eficacia en todo lo que es el ámbito celestial y eterno de Dios, que dice la Biblia que con esa sola y única ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Amén. Una sola ofrenda. Gloria a Dios. Alábalo si puede ahora. Aleluya. Una sola ofrenda ha sustituido todo lo que hicieron los sacerdotes con sus descendencias arónicas, y todo lo que hizo el pueblo lo sustituyó con una sola ofrenda. Porque expiación, holocausto y sacrificio no te agradaron, dice el salmista. Me has dado un cuerpo. Y él entendió, he aquí, que está escrito en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad es lo que a ti te ha agradado. Aquí estoy entonces, Señor. Aleluya. Sacrificó su vida, no para hacer su voluntad. Ahí él lo dice. Yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y eso ha impactado, eso ha detonado en el cielo. Eso es una bomba. Ha impactado de tal manera que el cielo ha reconocido el sacrificio de Cristo como de parte de los hombres, y el cielo dice, ningún hombre me debe nada a partir de ahora. Aleluya. Han sido perdonados técnicamente todos los pecados de la humanidad. Ve y decírselo ahora. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros vamos al mundo y le decimos reconciliados con Dios, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y le presentamos el evangelio para que vayan y reclamen su certificado de justificación. Pero la iglesia no. La iglesia de los días de hoy, os voy a decir también por qué está tibia. Porque se le ha incorporado la tecnología del último tiempo. Y ustedes saben que en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor vio una estatua, ¿de acuerdo? Que tuvo un sueño donde la cabeza era ¿de qué? De oro, el pecho de plata, las piernas eran de bronce y los pies, la parte de abajo de las piernas de hierro y los pies, y después los dedos de los pies, que es el último imperio, porque dice que Daniel le dijo que el imperio este simbolizaba a Babilonia, que era de oro. Después vinieron los medos persas, que era un imperio de plata, en un grado inferior. Después vino el imperio griego, que se simboliza con el bronce. Y después vino el imperio romano, simbolizado por el hierro. Pero en el último tiempo aparecerían 10 reinos simbolizados en los 10 dedos de los pies, que dice que era una mezcla de barro y de hierro. Eso tiene una connotación espiritual, bíblica, pero también tiene una revelación espiritual en otro orden, que es la mezcla del hombre con la tecnología. Y a nosotros nos están metiendo tecnología por todos los cornes. Además de por la vacuna, como han dicho por allá, que eso solamente Dios lo sabe, pero a través de tener continuamente contacto con Google y con las redes sociales. Y hoy día nosotros nos relacionamos más tiempo con el móvil o a través del móvil que literalmente con las personas. Eso se está metiendo en nuestro espíritu. Ya muchas veces hablamos los unos con nosotros y no nos llamamos. Ya tenemos que entrar en WhatsApp a escribir. Y tú dices, váyate el hermano y la hermana si tarda en ponerme el mensaje. A ver, y muchas veces digo, bueno, ¿y por qué no hablo como hemos hablado de toda la vida por teléfono? No, ahora tienes que esperar que te clee el mensaje. Bueno, de toda la vida tampoco, hermano. Bueno, antes había que ir a buscarte. presencial. Pero ¿qué pasa? Que eso se nos ha metido en el corazón y ya es lo más normal del mundo. Además, muchas veces queda bien porque si le tiene que decir 4 cosas, pues como no le ve la cara, pues se las dice por el móvil. Y ahora me desconecto. Ahí va, queda más hipócrita. Queda más hipócrita. Y todo eso se nos está metiendo en el corazón. Todo eso se nos está metiendo en el corazón. Entonces, una iglesia que se autopercibe con los ojos de la carne, sin discernimiento en el espíritu, para mirar su propia realidad y su propio estado. O sea, yo me veo a mí mismo como rico. Soy rico. No me hace falta de nada.
Tengo de todo. Estoy posicionado, tengo un buen sueldo, soy fijo, tengo mis vacaciones, mis hijos están ahí aprobando los estudios. ¿Qué más quiero? Y Dios dice, ¿qué más quiere? Está perdidísimo. No, está todo bien. ¿Por qué? Porque me estoy mirando, me estoy autopercibiendo a mí mismo con los ojos de la carne. Entonces puede estar también bien el vecino, que es un hombre educado, está en su sitio, paga sus impuestos, no se mete con nadie, tiene sus cosas en orden, sus hijos están en su... Pues no, señor. No era el referente ese. El referente es Cristo. El referente son los apóstoles de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué pasa? Me autopercibo a mí mismo con el ideal, la ideología y el formato del mundo. Por eso es que el mundo, en los días de hoy, estamos en los días de la confusión y está la doctrina donde la gente ya no se percibe a sí misma ni siquiera biológicamente, porque ha entrado una nueva palabra que es la palabra diversidad. Entonces te dicen, bueno, ¿tú qué es lo que eres? Dice, yo soy lo que yo quiera ser. ¿Entiendes eso? Ahora hay una movida que se tiran a la calle a preguntar y le dicen a la gente, ¿qué es una mujer? Y si dice lo que es biológicamente una mujer, entonces ya no queda conforme a la ideología nueva. Y si lo dice socialmente tampoco es bien. Y ahora están diciendo todo el mundo, yo es que no sé qué es lo que es la mujer. Fíjate cómo estamos, fíjate cómo hemos llegado, que dicen las personas, yo no sé lo que es una mujer. ¿Tú no sabes lo que es una mujer? Todavía Google dice que es la parte femenina del ser humano. Y esta también la masculina. Pero hemos entrado en una confusión, ¿por qué? Porque la estrategia es borrar los géneros. Tanto sexuales como con relaciones. Romper la relación marital, romper la relación matrimonial, que no exista. Simplemente, ¿qué es tu marido? No, es mi pareja. Ah, mi pareja, sí, entonces puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser... Y ahora tenemos de todo. También hay tríos que se están casando y hemos entrado en un de estos y tú dices, bueno, ¿esto es lo que, esto a dónde va a llegar? Esto va a llegar hasta que ya los géneros desaparezcan y nadie reconozca nada. ¿Por qué? Porque entonces cuando la humanidad está totalmente preparada para llevarla, porque eso se llama transgénero, que es transicionar en todos los géneros, hasta que todo el mundo vea normal la diversidad. Aparece uno que dice que es un caballo, un elefante y una jirafa y hay que aceptarlo. Antes no, antes decía que ven para acá, te vamos a llevar al psicólogo y que te dejen allí un poquito. Pero ahora no. Y como tú les digas, mira, tú no eres esto. ¿Cómo? ¿Qué? Ahora te echan encima a todo el mundo y tú eres un homófobo y te echan... Así que estamos. Entonces, están confundiendo los géneros hasta el punto de que la humanidad esté preparada para transicionar no en transgénero, sino en el transhumanismo. Y ahí es donde se le mete la tecnología. Y todo el mundo va ahí como loco, méteme el chute. Una humanidad que le han borrado el número de chasis sin ninguna identidad en su ADN, sin reconocer quién es ni de dónde viene. ¿Sabéis una cosa? En medio de todo ese proceso está la iglesia de la Odisea. Viendo eso. Después tenemos las partes doctrinales. Mira, Calvino dice que el salvo, ¿qué dice Calvino? Siempre salvo. Siempre salvo. Si tú le dices a un hermano que el salvo siempre es salvo, se lo dice hoy, se lo dice mañana y se lo dice pasado, y después le dice que la salvación no se pierde por pecar, cuando hace pasado mañana del otro, está el hermano en una hamaca. ¿Entiendes, no? Con un tinto, porque pega ahora fresquito de vez en cuando, pensando en darle parte a ver cómo pasa el resto de sus días buenamente en la carne, porque la salvación no la va a perder. Entonces eso es un tipo de ¿qué? De tibieza. Porque ya tú rompes todo el movimiento del espíritu. Eso es un extremo. Y ahora tenemos el otro extremo, que es el arminianismo, que dice la salvación hay que guardarla y hay que perseverar en guardar la salvación. Al punto de que le tengo que añadir tantos esfuerzos de mi carne que justifico la salvación, la justifico por mis obras. Y dice la Biblia, los que por las obras justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque mezclo la obra de Cristo, que es perfecta, que está acabada, con la mía, no con la del Espíritu Santo. Y eso queda tibio y a los ojos de Dios no vale. Amén. Tú dices, no, que sin santidad no hay el Señor, no importa. Te pones tu traje de chaqueta, tu corbata, te viste, te empapelas de arriba abajo, porque tú eres súper santo y Dios dice, esto a mí no me vale. Ay, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que empezar a entrar en un orden de justicia. Amén. Y entender lo que significa la justicia. Hacernos diestros en la palabra de justicia. Dice que el que participa de la leche todavía es que inexperto en la palabra de justicia, es niño. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para salvación. Entonces todo aquel que está siempre con la leche espiritual no adulterada es como un niño, porque uno que está pendiente es de la salvación. Siempre habla de salvación, sí. ¿Cuándo vamos a hablar de gobierno? Ya está aquí el niño, ya nacido en el reino de los cielos, es pequeñito, ya está aquí. ¿Cómo lo vamos a educar si no tenemos capacidad gubernamental porque no nos hemos instruido en la palabra de justicia? El contraste es tan grande que dice, yo soy rico. Y la realidad, los ojos de Dios, que dice, tú no eres rico, tú eres pobre. ¿Cómo es posible que tú te autopercibas a ti mismo como rico? Dios dice, lo que tú estás diciendo que eres rico, resulta que a mis ojos eres pobre. Oye esto. Dice, yo me he enriquecido. Y Dios dice, tú eres miserable. Dice, de nada tengo necesidad. Dice, tú eres un desventurado. Piensa y cree que entiende. Y piensa que es justo o justa. Y Dios dice, estás ciego, no entiende nada y estás desnudo. Porque la visión en el mundo espiritual se acopla al entendimiento, ya que Pablo dice que oraba a Dios para que nos fueran alumbrados los ojos del entendimiento. Nosotros no miramos con los ojos de carne la obra de Dios ni miramos este mundo. Tienes que mirar con los ojos del entendimiento. Dios te los tiene que abrir, ¿vale? Al punto de que tu entendimiento, ¿vale?, vaya cogiendo cada vez más elasticidad y te instale la mente de Cristo con la cual puedes comprender a Dios en todo su plan. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo el proyecto que Dios tiene con el hombre. Pero si caigo en estos renglones, no entiendo nada. Simplemente me limito a lo que mis ojos ven. Entonces, la mayor de todas las desgracias y de todos los engaños es este. Oye esto, el autoengaño. ¿Sabéis que la Biblia dice que Satanás tiene una capacidad para engañar a las personas? Lo sabéis, ¿verdad? Incluso otras personas. Satanás, usando a personas, también te puede engañar. Doctrinalmente, de muchas maneras. Pero hay algo que está por encima de todo eso en el engaño. ¿Sabéis qué es lo que es, no? Tu propio corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice. Más que el diablo, más que los hombres, más que todo, dice. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Yo, Jehová, que escudriño. Cuando Dios te mira, sabe. Amén. Ese sí que cuando te mira, te mete el láser y dice, ya te he visto. Y estás tú sentado, sin levantarte, y él ya te ha visto en el sitio, haciendo lo que ya sabe que va a hacer. Y tú ni siquiera lo sabes. Porque el pecado se camufla, ¿eh? Y cuando menos te esperas, ¡bum! Te sorprende hasta a ti. Por eso David le decía, Señor, líbrame de mis errores, hasta de los que me son ocultos. Líbrame de ellos. Hay que estar continuamente orando así, porque el corazón es una bomba de relojería. Tú puedes pensar que eres rico y ahora resulta que eres pobre. Tú puedes pensar que está todo controlado y que no hay necesidad de nada. Porque esa es la autosuficiencia. O sea, tengo todo lo que necesito por mí mismo. Y no necesito de Dios. Simplemente que yo voy a la misa los domingos. Entonces cae en ese orden, te va llevando y no te vas dando cuenta. El autoengaño, sentirse autosatisfecho, autocomplacido y autosuficiente. Entonces ya no hay motivaciones, ya no hay metas, ya no hay esfuerzo, ya no hay optimismo. Y yo voy a decir una cosa, eso no es vivir. Es existir, pero no es vivir. Continuamente buscando un disfrute de la carne. ¿Qué es lo que sucede? Ya voy rápido. Mira lo que Dios le dice a esta iglesia. Mira, hemos visto el estado y la condición. Mira lo que Dios le dice a esta iglesia. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo. Este es el consejo de parte de Dios a una iglesia que tiene esa condición. Yo te aconsejo que compres, o que de mí compres. Oye esto. En una compra, que es un ejercicio, un negocio, en una compra tiene que haber un precio. Compra de mí
oro refinado en fuego para que seas rico, número 1. Compra de mí vestiduras blancas para vestirte para que no se descubra tu vergüenza, número 2. Y compra de mí colirio para ungir tus ojos para que veas, número 3. Un tratamiento triple, donde hay que pagar un precio en la compra del oro refinado en fuego, en la compra en vestiduras blancas para vestirnos y no se descubra nuestra desnudez, y en la compra de ungir nuestros ojos con colirio para que veamos. Y dice el Señor después, yo estoy a la puerta y llamo. Y oye esto ahora. Una iglesia donde el Señor la está llamando desde afuera, tocando la puerta. Porque el Señor mismo no resiste ese mover. ¿Entendéis? Y está afuera, dice que está tocando la puerta. Cuando la iglesia se institucionaliza, se vuelve religiosa, se vuelve ceremonial, se vuelve formalista y se olvida de Dios, el primero que se va es Él, el Señor. Pero la llama desde afuera y dice que toca la puerta. Y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué dice? No dice que él entrará a la iglesia otra vez, porque esa iglesia no es la suya, está institucionalizada. Yo entraré a él, dice, porque ahí es donde se recobra otra vez la relación personal con el Señor. El secreto con el Señor. La comunión íntima. Dice que el que tiene comunión íntima tiene un banquete continuo. Está continuamente sentado a la mesa del Señor. Pero dice, yo entraré a él, dice, yo no voy a entrar a la iglesia. Entonces Dios está empezando a rescatar a los creyentes de este último tiempo, ¿cómo? Recuperando tu relación personal con Él. Así te va a empezar a rescatar otra vez. Dios está recobrando a la iglesia otra vez, pero en tu relación personal. Si no hay relación íntima con el Señor, estamos en la odisea. Estamos en la odisea. Como no recuperemos esa intimidad con Él, estamos en la odisea. Dice, yo entraré a Él y Él cenará conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, que significa que va a reinar, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después, si Dios lo permite, vamos a estar dando un último repaso hablando de esas 3 cosas. El oro refinado, las vestiduras blancas y el colirio. ¿Vale? Ahora esto vamos a dejarlo ya en la presencia de Dios, compartir. ¿Vale? Es cosa seria la que hemos estado hablando. Yo creo que aquí ninguno nos vamos a librar de tener algo de este estado de la iglesia aquí metido en el corazón. Dios está tratando con nosotros seriamente en el amor de Cristo y tenemos que, digamos, considerar esto. No diciendo conmigo no va, al revés. Yo creo que sí, pero yo quiero tomarme el tratamiento. Porque el tratamiento de Jesucristo siempre ha sido eficaz. Amén. Nunca Dios te va a dar un mensaje de condenación y te va a dejar ahí con tu culpa y con tu condena para siempre. Siempre te va a meter en medio del mensaje. En medio del mensaje siempre está la misericordia envuelta, siempre hay esperanza. Amén. Siempre. Amén. Ese es Dios. Y yo creo que Dios está hablando a la iglesia en este último tiempo a que salga de ese estado, de esa condición. Porque es la iglesia asertiva. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Dios mío, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias. Te rogamos, Dios mío, que tú en esta tarde nos bendigas de una forma especial por tu Espíritu, Señor, que tú nos lleves a comprender dentro de una intimidad, Dios mío, lo que tú quieres tratar con nosotros en este tiempo, Padre. Sé tú haciendo la obra en cada uno de nosotros y en los que no están aquí, en otros hermanos en la fe, Señor. Te rogamos para que tu Espíritu Santo nos muestre el camino en esta hora de una forma cierta y precisa, Padre. Nosotros en este día estamos esperando en ti que tú nos edifiques, Señor. Ahora vamos a cortar este tiempo, no salimos de este lugar ni de tu presencia, Señor. Salimos en tu amor, Padre, en la gracia de Cristo y la comunión de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Y el pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Amén.